De cual les adelantábamos, queremos saber cómo cierra el año la economía uruguaya, qué podemos esperar para el 2025. Para todo eso y más está Federico Comesaña. Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buen mediodía para todos. Vamos a analizar, sí, en estas fechas, entender cómo cierra 2024 y cómo están las perspectivas de cara a 2025 y 2026, de acuerdo a el último relevamiento del Banco Central de la encuesta de expectativas económicas. Esto nos permite trazar ese panorama de entender las principales variables macroeconómicas, bueno, cómo estamos parados y hacia dónde vamos. Arranquemos por el crecimiento económico, qué se espera de la actividad y por lo tanto de la generación de valor en la economía uruguaya. Si vemos en la primera gráfica, lo que tenemos es en rojo lo que ya fue y en gris lo que se espera que sea. 2024 todavía es un se espera que sea porque recién conocimos hace unos días lo que pasó en el tercer trimestre del año y nos falta todavía un cuarto de año para entender lo que pasó, por más que todo esto ya fue tiempo transcurrido. 3,1% es el crecimiento esperado para este año, proyectado por los expertos. Esto podría corregirse todavía un poco más debido a que algunos analistas quizás todavía al momento de contestar la encuesta no habían incorporado los datos, actualizado los modelos con los datos del tercer trimestre y además las correcciones al alza que hubo en los datos del primer y segundo trimestre del año, que hacen pensar que la economía tuvo un dinamismo un poco mayor que este. 3,1% en principio, pero con algo que ya era previsible, que es esta desaceleración que vemos acá, sí, tirando a 2025 y 2026. 2,5% de crecimiento se espera para 2025, 2,4% para 2026. Es un crecimiento menor al de este año. Este año parte de ese crecimiento es lo que en 2023 en particular, acá es lo que no crecimos, o lo que las actividades en particular que se contrajeron por motivo de la sequía y de la Argentina barata, que este año, bueno, eso se recupera y por lo tanto engorda un poquito el crecimiento de 2024, pero de cara a 2025 y 2026 se espera que la economía crezca un poco más parecido a su tendencia de largo plazo, que no es una tasa que permita, según los analistas, llegar a expandir aún más el mercado laboral, que fue una de las grandes novedades de los últimos años, un mercado laboral pujante llegando a niveles de 2014-2015 en términos de ocupación y bajo desempleo. Cuando los analistas se les preguntan por cómo ven el mercado laboral, ven una tasa de ocupación manteniéndose en los niveles actuales, por lo menos de cara a los próximos 2 años. Es decir, si se quiere mejorar las condiciones, sobre todo las condiciones laborales, pero también el poder de compra de los uruguayos, va a haber que apuntalar el crecimiento económico, porque con lo que hoy se prevé no es suficiente para lograr esa mejora de bienestar. Tampoco el efecto de la transición de gobierno puede tener números claros de cara a 2025 y ya pensando en 2026 tampoco. De ahí en más tal vez tendremos algún tipo de impacto, Fede. Bueno, ahí en definitiva... Me refiero al cambio de políticas, por ejemplo, ¿no? Es que justamente en el manejo económico no se espera prácticamente cambios en materia de políticas. Es decir, cada gobierno tiene su impronta, tiene sus prioridades, tiene sus medidas en particular, atendiendo a cuestiones muy específicas, pero en la concepción más macro y en la visión sobre dónde está parada la economía y hacia dónde tiene que ir, no hay dos visiones, y eso se manifiesta, digamos, en una transición de la cual se espera muy poca cosa. Claro, perfecto, queda claro. Yendo a justamente la transición, uno de los temas claves es la situación fiscal. Sí. Cómo quedan las cuentas públicas en esta administración y qué se espera de aquí en más. Y cuando vemos las cuentas públicas, desde 2022 a 2024 hay un deterioro de medio punto cuando vemos las cuentas públicas consolidadas, es decir, el resultado fiscal, que sería en este caso el déficit, la parte
del gasto que no se alcanza a financiar con ingresos. Hay medio punto de deterioro en los últimos 2 años. Este 3,9%, si bien hoy todavía nos mantiene bien parados respecto al acceso al financiamiento internacional, porque el mundo, digamos, ha agravado su situación fiscal y por lo tanto Uruguay hoy en esta situación no está mal conceptuado por los mercados financieros, pero es cierto que estos niveles actuales todavía mantienen a la deuda pública, si se sostienen en el largo plazo, la mantienen en una trayectoria de deterioro que podría generar problemas si el entorno internacional se ve todavía amenazado. Entonces, no es algo a atender en el muy corto plazo, no es una urgencia, pero sí es algo importante que Uruguay logre consolidar niveles de déficit más bajos que esto. Lo había prometido este gobierno, no lo logra cumplir en el final de su mandato, pero la próxima administración va a tener que apuntalar esto porque las perspectivas que trazan los expertos son de prácticamente un estancamiento en las cuentas públicas, en los niveles de déficit fiscal de cara a los próximos 2 años. O sea, se necesita además un nivel de crecimiento económico más grande, no solo para mejorar el bienestar, sino también para licuar de alguna manera este exceso de gasto y con un mayor crecimiento lograr apuntalarlo y mejorar la situación fiscal. En consonancia con estas cifras, tanto en situación fiscal como crecimiento de economía, ¿qué va a pasar con la inflación? Bueno, respecto a la inflación, estaríamos cerrando un segundo año dentro del rango meta. Acá lo vemos, el rango meta entre 3 y 6%. Hoy en día la expectativa es que la inflación cierre en 5,4%, lo tenemos acá. Pero lo que se ve es, en cuanto a las proyecciones, una perspectiva de leve deterioro a nivel inflacionario de cara a 2025-2026, rozando el techo. 5,95 esperan los analistas de cara a 2026. Todavía dentro del rango meta, pero digamos sin mucho margen para que un deterioro a nivel de los precios, sobre todo un shock externo en materia de precios, pueda llevar la inflación de nuevo por encima del rango objetivo. Y vinculado con esto está el tipo de cambio, que es lo que quizás muchos tienen más presente cercanía y más cercano de las variables macroeconómicas, lo que esperan los analistas. Estamos acostumbrados en los últimos tiempos a un dólar bastante planchado, entonces en diciembre, cuando comenzó a dispararse, lo vimos como algo removedor, movilizante. Exactamente, esa fue la gran variable de este año, para un lado y para el otro. Un arranque del año con un dólar bajando, luego un dólar planchado a mitad de año y por último cerrando con una suba brusca del tipo de cambio que hace que este año cierre, y acá lo ponemos en rosado, el 2024, porque ya prácticamente quedan 2 operativas cambiarias nada más, un 12,4% por encima de el cierre de 2023. Acá veíamos 2022, 2023 fueron 2 años de baja de la cotización nominal del tipo de cambio. Ahora tenemos una suba muy significativa en 2024 que corrige en cierta medida un atraso que tenía la cotización del tipo de cambio. Para 2025 y 2026, porque acá la incógnita es si esta suba llegó para quedarse en términos de nivel, es decir, si el dólar a 44 con algo llega para quedarse y no va a retroceder. No como tenemos ninguna señal que nos pueda ayudar. De hecho, retrocedió significativamente en los últimos 3-4 sesiones en las cuales el dólar baja prácticamente casi que un peso, pero aún así lo que ven los analistas es que el dólar va a aumentar de cara a 2025-2026 y aumenta 3,5% 2025, 4,6% 2026, acelera un poco el ritmo de aumento, pero fíjense que este aumento del tipo de cambio está por debajo de la inflación. Es decir, el dólar no alcanza en el escenario más probable, porque esto está todo sujeto a que cualquier evento internacional, sobre todo, pueda mover las expectativas, pero en el escenario base, hoy los analistas esperan que el dólar suba
por debajo de la inflación, es decir que Uruguay no logre compensar con su tipo de cambio ni siquiera lo que pase a nivel de los precios domésticos. Esto lo que está mostrando es expectativas de que, bueno, el dólar de a poquito empiece a trazarse nuevamente, pero digamos que esta suba de los últimos 2 meses del dólar, que pasa de 39 pesos a 44, sí llegó para quedarse este salto de nivel, pero no se esperan nuevos cimbronazos, por lo menos en el corto mediano plazo. Fede, ha sido muy amable, gracias por compartir un año más con nosotros. Era necesaria tu palabra para el cierre y pasar a raya este 2024 y nos vemos en 2025 ya. Por favor, un placer como siempre y felicidades para todos. Gracias, Fede.